Para un canal que se llama Fin de Época, la verdad es que nunca hablé demasiado sobre la época y su fin. ¿En qué época estamos? ¿Por qué se termina? ¿Qué consecuencias tiene eso? ¿Hacia dónde vamos? Bueno, no son preguntas muy fáciles y uno siendo un Lego tiene algo de pudor intelectual a la hora de hablar de grandes transformaciones de la realidad y la sociedad misma. Pero creo que ese sentimiento o percepción de que algo se está desintegrando ante nuestros ojos lo compartimos todos. Lograr decir algo interesante al respecto es algo mucho más difícil. Pero tengo un nombre del canal al que hacerle honor, así que no me queda otra opción que intentar. Además, leí un libro, La rebelión del público de Martin Gurri, que me dio una especie de momento ajá desde el que trabajar. La reflexión empieza con algo empírico y obvio. Si miramos al siglo XXI con atención, nos damos cuenta de que en todos los ámbitos, la capacidad de todas las instituciones jerárquicas y de todas las élites expertas de construir y mantener autoridad se está disolviendo a una velocidad que es vertiginosa realmente. La ciencia y la universidad, los profesores y la educación en general, la burocracia y la política, las gerencias medias en las empresas, el periodismo, los medios tradicionales de comunicación, la policía, la iglesia, incluso la familia, están todas o en jaque, en declive o en ya obvia decadencia, al menos en Occidente. Todas las instituciones jerárquicas están en una guerra abierta para mantener la capacidad que realmente las define, que no es otra cosa que la producción y regulación de la verdad. Esto podrá sonar exagerado, y el autor del libro no lo plantea de esa manera, pero yo sí creo que estamos atravesando una transformación de la relación humana con la verdad. No sería la primera vez que esto sucede, pero es algo muy excepcional. El último proceso de renegociación del régimen de verdad empezó con la invención de la imprenta y terminó 250 años después con el Estado-Nación y el mundo moderno. Por eso, más que nunca, bienvenidos a Fin de Época. La moda de los análisis contemporáneos es decir que básicamente todo es multicausal. Esto a mí me resulta un vicio y una falta de compromiso intelectual profunda. Obviamente que en la realidad, en la empiria, todo tiene múltiples causas. Por eso me es interesante en el libro de Martin Gurri que en una época enamorada de la multicausalidad, él va al hueso y señala a una causa. Yo creo, y él también, que en este caso en particular contamos con una explicación técnica, material y estructural que explica los cambios por sobre y antes que todas las demás cosas. Y es una transformación fundamental de las tecnologías de comunicación. Ahora estamos empezando a ver las consecuencias del increíble tsunami de información que empieza en 2001 con la explosión del Internet y que se consolida con la adopción masiva del smartphone después de 2007. Gurri empieza con una idea sociológico-histórica que me sedujo mucho. No sé qué tanto sustento histórico tiene, pero la vamos a tomar provisoriamente. Y dice así: cada gran tecnología de comunicación tiene aparejado la transformación de los sistemas políticos disponibles. Cuando inventamos la escritura, empezó la primera ola y se habilitó la existencia del Estado. Cuando inventamos el alfabeto, empezó la segunda y se habilitaron los imperios. Cuando se inventó la imprenta, empezó la tercera ola y se modernizaron y globalizaron los imperios. Cuando se desarrollan los medios masivos de comunicación, empieza la cuarta ola y se habilitan las naciones modernas. La invención de Internet está empezando una quinta ola, a la que no tenemos ni la más pálida idea de cuál es el tipo de régimen político que habilita. Pero al menos podemos tratar de entender lo que está pasando sociológicamente
Porque estas transformaciones son mucho más que solo políticas, son transformaciones de todo el tejido social. Yo creo que podemos resumir el proceso actual por el que estamos pasando en un título, que es el fin de la autoridad experta moderna. Ténganme algo de paciencia mientras hacemos un desarrollo un poco más filosófico. Tan filosófico como la pregunta ¿qué es el conocimiento? Y la definición filosófica tradicional del conocimiento es, para variar, simple y concreta. Conocimiento es creencia verdadera justificada. ¿Cómo se produce el conocimiento? Al menos en la modernidad, muy rápido y superficialmente, porque no vamos a hacer tanta epistemología, podemos decir que el conocimiento se produce a través de la interpretación de la información o de los datos. En la modernidad aparecieron mecanismos nuevos por los cuales se produce y se reparte el conocimiento en la sociedad, que son mecanismos institucionales, laicos, formalmente meritocráticos, pero que también son monopólicos y centralizados. Las élites modernas construyen su poder poniéndose en el centro de los aparatos institucionales de producción de la verdad. En la modernidad, la autoridad se construye a través de una especie de contrato social. El experto nos dice, nosotros, los expertos, somos iguales a todos ustedes en principio, pero por estas razones legítimas, concretas y certificadas, somos los únicos que, en este ámbito, podemos transformar el miasma de información en conocimiento, o sea, en verdades navegables y entendibles por ustedes, el público. Este contrato social entre públicos y autoridades se replica una y otra vez a lo largo de toda la sociedad industrial. Define la relación entre vos, oyente, y tu médico, tu profesor, entre vos y la ciencia, entre vos y la política. Confiamos, implícita o explícitamente, en que pares idóneos certificados van a generar las verdades que necesitamos para funcionar. Este mecanismo moderno es históricamente novedoso en que, sinceramente, busca persuadirte a vos, el receptor de la autoridad, que aquellos que ejercen la autoridad están ahí de manera justa, que tienen las calificaciones objetivas, que son realmente los únicos que pueden hacer lo que hacen. Pero, aún buscando la persuasión sincera, el mecanismo sigue descansando sobre un monopolio sobre los vectores y las reglas de la generación de la verdad. ¿Qué quiero decir con esto? El público mira el programa de televisión, no lo crea. El público recibe educación, no diseña las currículas. El público vota, no gobierna. ¿Qué pasa cuando eso no funciona más? Ahí es donde tenemos que volver a las irrupciones masivas de Internet en 2000 y del smartphone en 2007, que abrieron una nueva era de tecnología de comunicación que contrasta muy radicalmente con la era anterior. Coloquialmente, llamamos medios masivos de comunicación a las tecnologías sobre las que se apoyaba la era anterior. Pero llamarlos así limitaría demasiado las tecnologías que queremos señalar. Yo creo que sería más preciso y útil hablar de medios de emisión unilateral a gran escala. Hablamos de tecnologías como la televisión y la radio, pero también otras de estructura comunicativa similar o idéntica, que por ahí a primera vista se nos escapan. Por ejemplo, la revista, el journal científico, el diario y el libro de impresión masiva son todos ejemplos válidos de la misma estructura de comunicación. Podemos incluso pensar a la escuela como una tecnología de este tipo, en un análisis un poquito Foucaultiano, si quieren, donde el mensaje de difusión masiva es la currícula universal estandarizada y el medio es el profesor y el aula. Estas tecnologías todas tienen en común que en su centro reside una élite experta que llegó ahí por mérito, pero que determina unilateralmente el contenido que sale hacia el público masivo. Ese esquema tecnológico creaba un monopolio natural de la propagación del conocimiento.
Las nuevas tecnologías de comunicación crean un ecosistema con propiedades que son prácticamente opuestas. El mecanismo por el cual las élites expertas construían su monopolio de la verdad es totalmente inviable a nivel técnico, y este fenómeno recorre toda la realidad. Vale la pena, creo, analizar esta dinámica en otros ámbitos antes de pasar al que por ahí nos interesa más, que es la política. Voy a hablar de la ciencia y el entretenimiento. Uso primero la ciencia como la institución más acabada de la autoridad experta. El científico, por el hecho de que estudió e investigó muchos años, tiene los certificados y los resultados objetivos que demuestran la aptitud que tiene, que yo no tengo, de concluir que existe tal cosa como el bosón de Higgs a partir de leer los resultados de un colisionador de partículas. Yo no puedo tomar esos resultados y ver que existe el bosón de Higgs, aún así acepto provisoriamente que el bosón de Higgs es una realidad. Pero nada de esa solidez que tiene la ciencia la defendió de cuestionamientos, polarizaciones, politizaciones, intervenciones de outsiders o amateurs. Desde el 2000 hemos visto la disputa al respecto del calentamiento global, el surgimiento del terraplanismo, el cuestionamiento de las comunidades religiosas a la teoría de la evolución, la proliferación de las medicinas alternativas y pseudocientíficas, la batalla cultural alrededor de las vacunas, que son solo algunas instancias del público revelándose a lo que podríamos llamar el establishment científico. Los científicos no hacen un peor trabajo que antes. Más bien lo que les pasa es que sufren de un incremento radical de la transparencia y la horizontalidad a lo largo y ancho de toda la realidad para los cuales no están institucionalmente preparados. El público que ahora tiene acceso a la misma información que los científicos reclama para sí el derecho a poner su propia interpretación de los hechos en juego, en igualdad de condiciones. Destruido el monopolio técnico de la propagación de verdades, la realidad le hace el juego a esta pretensión. Y surge el pseudoconocimiento, que es cuando el Lego toma la realidad y trata de hacer ciencia amateur, lo que resulta en lo que podemos llamar o pseudociencias o teorías conspiratorias, etcétera, etcétera. Esa disputa hoy se da en espacios que son abiertos y anárquicos, en vez de los espacios jerárquicos y de reglas estrictas que generaron esa ciencia en primer lugar. Para un científico es absolutamente ridículo que la opinión de un Lego tenga el mismo peso en el debate público que la suya, pero sin embargo acá estamos. Esta dinámica genera una especie de enfrentamiento asimétrico entre la ignorancia y el saber en el espacio público. Una especie de terrorismo epistemológico, le podríamos llamar. ¿Creo yo que este es el fin de la ciencia? Para nada, pero sí puede ser el fin del rol de la ciencia en el espacio público, porque el científico cuenta con algún grado de resguardo frente al desmonte de su autoridad pública. Alguien tiene que diseñar microchips, inventar nuevos medicamentos o administrar plantaciones, y la gente que tiene plata va a seguir pagando por esos servicios científicos. Pero quiero decir que la ciencia no necesariamente depende de ser prominente o hegemónica en el espacio público para existir, de la misma manera que no lo necesitan, no sé, los militares. Pero sí podemos predecir una huida de la ciencia y del científico del debate público con las consecuencias sociales que estamos viendo actualmente. Está bueno contrastar a la ciencia, que tiene dónde refugiarse, que se puede retirar del debate público, con otras instituciones y élites que dependen mucho más de su relación con el público para efectuar sus funciones y para generar poder. Un ejemplo es la industria del entretenimiento, donde es muy fácil observar que las élites concentradas, aunque siguen teniendo poder monetario o de mercado, pierden poder de determinar qué es lo que el público consume. El público ya no se, por más que siga consumiendo, que siga pagando, ya no se deja dictar qué consume. El tipo de celebridad supermasiva corporativa que caracterizó al siglo XX, podemos hablar desde Marilyn Monroe a Michael Jackson, simplemente no existe más.
En el siglo XX, la élite capitalista del espectáculo podía seleccionar a dedo las figuras prominentes de la cultura popular, ya sea en el cine, la música o la televisión. Desde que apareció Internet, yo creo que esa capacidad no deja de achicarse. Me detengo en estos dos casos, la ciencia y el entretenimiento, no para hacer turismo sociológico, sino para señalar dos posiciones y reacciones posibles frente a la rebelión del público a la autoridad de los expertos. Todas las élites, si van a seguir existiendo, van a tener que renegociar fundamentalmente su relación con el público. Y cada una va a encontrar desafíos o ventajas que son únicos a su circunstancia. Una forma de pensar esos desafíos y ventajas en abstracto puede ir en la siguiente línea. ¿Depende la institución del beneplácito del público para funcionar? ¿Tienen la posibilidad de retirarse del debate público? ¿Y hasta qué punto? ¿Cómo se transformarían si lo hicieran? Si no puede retirarse, ¿qué opciones tiene? ¿Puede fragmentarse para servir cada vez a públicos más pequeños, fidelizados y unificados? ¿Puede abrirse a una mayor participación del público y horizontalizarse? ¿Cómo se transformarían si lo hicieran? Por más que estemos hablando de la ciencia y del entretenimiento, pueden ver cómo fácilmente vamos a trasladar eso a la política. Pero es muy importante que mientras avancemos y nos enfoquemos más en un tema particular, no perdamos de vista que hay un hecho sociotecnológico fundamental que condiciona todas estas transformaciones y que solo está empezando a mostrar sus efectos. Realmente estamos en el prólogo de esto, que es el fin del monopolio natural del conocimiento que detentaron las élites durante el siglo XX. La reacción de las élites modernas a esta situación es de pánico. Se están apresurando a ejecutar una defensa de lo que perciben como su territorio, que es la verdad. La operación básica de esa defensa descansa sobre un razonamiento que es muy simple, es un silogismo. La premisa 1 es que las élites expertas producen las verdades que nos permiten manejarnos en sociedad. La premisa 2 es que las élites expertas están cuestionadas y bajo asedio. Conclusión, la civilización y la verdad están bajo asedio. Y siempre y cuando no se pueda concebir ninguna otra manera de producir conocimiento y verdad que a través de élites expertas organizadas en jerarquías, entonces la lógica no tiene ninguna falla. Para hacer ciencia necesitamos científicos y sin científicos no hay ciencia. Pero hay que darle una vuelta de tuerca más a esto, porque tampoco tengo ninguna duda de que es extremadamente conveniente para las élites que el fin de un régimen que las ponía en la cima de la pirámide de la verdad sea el fin de la verdad en sí misma. Cuando escucho eso, tengo que sospechar. Según esta lógica, nosotros, los legos, los ignorantes del público, deberíamos estar en primera fila para defender las instituciones que la modernidad nos dio en gracia. Y en consecuencia defender a las élites que las componen porque son el último reservorio de civilización. No, la verdad que yo ese cuento no me lo creo. Sí creo que las élites están absolutamente cegadas por su propia perspectiva dentro del sistema y creo que tampoco se dan cuenta de cuánto ofenden a su público al posicionarse como los guardianes de todo lo que ellos consideran bueno. Empeoran para sí mismas una situación que ya es bastante precaria y ninguna élite está más expuesta a esta dinámica y a esta crisis que la élite política occidental, que frente a un escenario muy complicado, más que ninguna otra se ha pasado el último cuarto de siglo dormida al volante, brindando un espectáculo verdaderamente patético. Si tenemos en cuenta el escenario que expusimos, no es difícil entender por qué. Les han realmente quitado el piso de abajo de los pies y están en caída libre. Pero eso va a ser tema para el próximo capítulo. Me gusta pensar este episodio como el segundo de una serie que empieza con mi video Soledad y paranoia en el capitalismo tardío. Si te gustó este video, yo creo que ese también te va a gustar.
Gracias por escuchar Fin de Época y espero que les haya gustado. Chau, hasta la próxima.